hablar de terapia nutricional en situaciones clínicas particulares. Es un teórico bastante largo, pero voy a intentar hacerlo lo más ágil posible. Y en realidad es no es todo correcto, porque se compartimentaliza cada una de las situaciones cuando sabemos que a todos los pacientes le pueden pasar las cosas a la vez. Un quemado puede estar séptico con injuria renal, y ahí es donde la evidencia capaz que se contradice un poco, pero bueno, de alguna forma hay que intentar abordarlo. Estas son las 4 situaciones que vamos a hablar: el paciente quemado crítico, la sepsis, la injuria renal, y el paciente con abdomen abierto. ¿Ah? Para empezar por el paciente quemado crítico, el paciente quemado es un paciente su modelo de paciente con traumatismo, y una de las grandes características que tiene desde el punto de vista del metabolismo el paciente quemado es el gran hipercatabolismo y el gran hipermetabolismo que desarrolla de forma precoz, de forma muy importante y de forma muy sostenida, que es justamente lo que tratan de ilustrar las 2 gráficas esas al costado. Vieron que ya a la semana el gasto cardíaco, el gasto metabólico del paciente ya más que casi duplica lo basal, y eso se mantiene hasta el año incluso, ¿no? Y bueno, justamente duplica el gasto energético en reposo y se persiste mucho durante el tiempo, ¿no? Obviamente que va a tener una relación con la superficie quemada, sobre todo con la superficie. Los estudios no hablan tanto de profundidad sino de superficie, pero obviamente que la profundidad también va a influir en todo esto. Y bueno, todo esto se explica porque además por el área quemada se pierden micronutrientes, se pierden macronutrientes, y bueno, todo eso lleva a malnutrición, de diversas consecuencias que van a tener resultados clínicos adversos, ¿no? Ya sabemos que el hipercatabolismo severo lo definimos como un nitrógeno urinario mayor a 10 gramos en 24 horas, si bien hay límites entre 5 y 10 o mayor a 10. Esta gráfica justamente lo que ilustra es eso. Vieron que tenemos de menos a más el paciente con sepsis, el paciente con trauma y el paciente quemado, que es el que exhibe mayor hipercatabolismo y por mucho tiempo. El que se podría ubicar entre el paciente traumatizado y el paciente quemado es el traumatizado del cráneo, que también exhibe mucho hipercatabolismo y que puede persistir ese hipercatabolismo. También se ha visto que puede persistir hasta 1 año incluso, ¿no? Entonces, cuando tenemos la injuria térmica, que vendría a ser el trauma en esta situación, se dan una serie de alteraciones. Lo que se da sobre todo es aumento de hormonas de estrés, como se ve ahí, que van a generar alteraciones en distintos sistemas. El gasto energético en reposo aumenta, ¿no? En este estudio el gasto energético medido fue ampliamente superior al gasto energético predicto, y esto también se puede explicar también por alteraciones a nivel más que nada celulares. Normalmente la mitocondria, el consumo de oxígeno, 2/3 de eso lo utilizan la fosforilación y 1/3 lo utilizan la termogénesis, y en estas gráficas de acá abajo, lo que se ve es que esa relación se invierte: 2/3 van hacia la termogénesis y 1/3 va hacia la fosforilación, y eso puede explicar todas estas alteraciones. Obviamente que hay alteraciones a nivel de aumento del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, alteraciones a nivel de los lípidos. De hecho hay un cambio en el perfil lipídico, aumento de ácidos grasos monoinsaturados, o sea, un perfil más preinflamatorio, que junto con aumento de la gluconeogénesis, alteraciones a nivel muscular, como el hipercatabolismo, todo eso también va a llevar a hiperglicemia de estrés, con todas las alteraciones adversas que ya sabemos, ¿no? En cuanto al metabolismo de la glucosa, en la fase precoz de la injuria del paciente crítico y de la injuria del paciente quemado, hay hiperglicemia, hiperlactacidemia, donde se vio que la terapia con insulina modula esta respuesta, o sea, genera una menor variabilidad de la glicemia. Vieron que hay 3 dominios de la glicemia: la hipoglicemia, la hiperglicemia y el tiempo en rango, la variabilidad. Bueno, la terapia con insulina va a tener efectos favorables. Ya sabemos lo de la paradoja en la diabetes, o si no lo van a ver, donde valores de control metabólico previo, ese mal control metabólico previo, perdón, nos permite tener otros valores en cuanto a lo que son los target terapéuticos. Después, a nivel del metabolismo proteico, ya lo habíamos visto, se genera un hipercatabolismo severo que puede venir en sarcopenia definida como una disminución de la masa muscular, más una disminución de la fuerza y o de la performance muscular, y justamente la pérdida de la masa magra, perdón, va a tener, dependiendo del porcentaje, se ha visto que puede tener distintas alteraciones y distintas consecuencias, desde disfunción inmune hasta la muerte con una pérdida de más del 40% de la masa magra.
Hay un aumento de la lipólisis, se ha visto estudios donde se ve infiltración grasa a nivel del hígado, y esto también se asocia a malos resultados, y a nivel del estrés oxidativo y los micronutrientes van a haber pérdidas de estos, que los vamos a comentar a continuación. Entonces, en cuanto nos planteamos iniciar una terapia nutricional en el paciente quemado, vamos a tener que ir respondiendo más o menos las mismas preguntas que nos respondemos en todos los pacientes, ¿no? ¿Por dónde lo vamos a alimentar y cuándo lo vamos a empezar a alimentar? Y obviamente que la nutrición enteral, siempre que esté indicada, va a ser lo mejor, ¿no? La ruta más fisiológica, es que será más accesible, obviamente que varía de acuerdo a distintas situaciones, y siempre instaurada de forma temprana. ¿Tá? Ya se vio que cuando se instaura antes de las 48, sobre todo antes de las 24 horas, tiene beneficios en cuanto a la estancia en UCI, una reducción de la estancia en UCI, y una reducción en la infección de heridas, y mientras más precoz, mejor todavía, porque ya antes de las 4 horas se ha visto que reduce las infecciones nosocomiales. Cuando se compara la nutrición enteral con la parenteral en pacientes quemados, se ve que la nutrición enteral se asocia con menos infecciones y menor mortalidad, con una mejoría de la estructura y de la función del tracto gastrointestinal, y se sabe que, o se ha visto por lo menos en quemados, si bien son trabajos que tienen bastantes años, pero se ha visto una mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad cuando se mezclan la enteral con la parenteral. Que obviamente que estas dos nutriciones a la vez van a tener sus indicaciones, no quiere decir que no haya que iniciarlo, ¿no? Porque justamente lo que pasa es que en el paciente quemado, es un paciente que recibe mucha reanimación con fluidos y queda con un balance positivo, francamente, con un balance hídrico, perdón, francamente positivo, ¿no? Ese balance hídrico, lo que puede llevar es a una disminución de la complacencia abdominal, que justamente cuando la quemadura se extiende y compromete la pared abdominal, lo que puede llevar también es a disminución de la complacencia, el hilio paralítico por la reanimación con fluidos, todo eso puede llevar a hipertensión intraabdominal y este síndrome compartimental abdominal, donde quizás se puede instalar una disfunción gastrointestinal y una falla gastrointestinal que nos haga obligatorio iniciar, o por lo menos considerar el inicio de la nutrición parenteral, ¿no? Con las definiciones que ya sabemos, lo que es la disfunción gastrointestinal, la tipo 2, que es la que se da más frecuentemente en los pacientes críticos, hasta el 60% de ellos, y la falla gastrointestinal, que es la que nos obliga a iniciar una nutrición parenteral. Entonces, el hecho de que la nutrición enteral haya mostrado beneficios no quiere decir que no contraindique o que la nutrición parenteral no esté bien. Cuando está bien indicada, está bien indicada. Sabemos por dónde lo empezamos a nutrir y más o menos cuándo sería lo ideal, ¿no? Ahora, ¿cuánto? Es lo otro que hay que responderse. Y lo cierto es que el requerimiento energético del paciente quemado crítico varía muchísimo. En esta gráfica de al lado, en realidad, lo que se ve es el consumo de oxígeno antes de la intervención quirúrgica y después de la intervención quirúrgica. Vieron que el consumo de oxígeno después de la intervención quirúrgica, que son las columnas en negro, superan ampliamente lo que es antes, pero incluso en las dos últimos conjuntos de gráfica, en estas dos, es antes de un cambio de ropa y después de un cambio de ropa del paciente quemado. Y eso con lo que intento reflejar es la gran variabilidad en el gasto energético que puede tener el paciente quemado crítico a lo largo de toda su evolución. Ni que hablar si tiene infección, tiene injuria renal, bueno, un montón de cosas que pueden suceder, ¿no? Ya se sabe en la enfermedad crítica las dos fases, la fase EVI y la fase FLOW, no voy a entrar en eso, pero bueno, ese gasto energético aumentado es más pronunciado en las primeras etapas y luego disminuye de forma progresiva. Y además, justamente, varía de acuerdo a la superficie corporal total quemada, ¿no? Que se ve con un punto de corte en este estudio del 60%, y sobre todo en el séptimo día y en el día 14, como es ampliamente superior el gasto energético, y abajo, sobre todo lo que reflejaba, a medida que pasa, lo que trataba de decir, perdón, a medida que pasa el tiempo, se ve como aquellos con mayor superficie corporal total quemada exhiben un mayor gasto energético, cuando es más de 40%, comparado a niveles inferiores de superficie corporal total quemada. Todo esto que va a que el gasto energético del paciente quemado crítico es alto y es muy variable en realidad, depende de muchas cosas, de la enfermedad crítica, de la superficie, del tiempo de evolución, ¿no? Entonces, estimar el requerimiento calórico va a ser sumamente importante. El gol estándar en los pacientes críticos va a ser la calorimetría indirecta. Se los dejo ahí, nada más para que sepan la fórmula, cómo se estima. Debería ser diaria e individualizada. Después,
Otras formas que tenemos de estimar el requerimiento nutricional son las fórmulas predictoras. El tema es que en pacientes quemados críticos las fórmulas predictoras no han demostrado mucha utilidad. En este estudio, por ejemplo, se sometió a 2 grupos de pacientes a más de 30 kilocalorías día o menos de 30 kilocalorías día de aporte en la fase aguda, primer y segundo día, y eso uno nos haría pensar, bueno, generalmente 20-25 en la primera semana, 25-30 en la segunda semana, y sin embargo acá, ya dándole un aporte que sería considerado bien en otro tipo de paciente, ya un aporte de menos de 30 kilocalorías día se asoció a más complicaciones. Aquellos que recibieron 30 kilocalorías día o más, se asoció a menor mortalidad y menores complicaciones. Entonces, las fórmulas predictoras en el paciente quemado crítico no serían lo más adecuado. Y por último tenemos las ecuaciones, ¿no? Que hay muchas ecuaciones. La ecuación de Toronto en los pacientes quemados críticos sería la que mejor se ajusta, porque como ven en toda esa chorrera de números, la ecuación de Toronto toma en cuenta no solo la superficie corporal total quemada, sino los días de evolución post-quemadura, que es algo de lo que veníamos hablando. ¿Cuántos hidratos de carbono dar? No más de 1.400, 1.500 kilocalorías como hidratos de carbono, y sobre todo los beneficios de dar este tipo de dietas en estos pacientes se han visto cuando tienen al menos 10% de superficie corporal total quemada. Por otra parte, el aporte de grasas tiene que ser entre 15 y 18%. Se ha visto que aquellos pacientes que tienen una fórmula enteral con 50% de lípidos como omega 3, se ha asociado a menores episodios de sepsis y de shock. Y bueno, ya saben que eso, los ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3, como el EPA-DHA, están incluidos en lo que son las dietas inmunomoduladoras, que son aquellas que tienen varios micronutrientes, y particularmente arginina, es uno de los que más los define, y que estarían más indicados en el trauma, en la cirugía, y justamente en los pacientes quemados por estos beneficios. ¿Ah? Las proteínas, el aporte proteico óptimo todavía no ha sido esclarecido, ¿no? Entre 1,5 y 2 gramos kilo de peso día de proteínas es lo que se debería aportar de acuerdo a distintos estudios. Aportes mayores a 2, a 2,2 no han mostrado beneficio. Y bueno, ya sabemos que cuanto mejor es la adecuación proteica en el paciente crítico en general, y en el paciente quemado no es la excepción, se asocia a mejores resultados clínicos, sobre todo a menor mortalidad. Es lo que esta diapositiva se la robé a Willy, pero bueno, es del estudio de Nicole, ¿no? que ya lo habrán visto. ¿Qué es lo que recomiendan las guías? En suma de todo esto es que hay que utilizar la vía enteral cuando el tracto gastrointestinal esté funcional, que debería reservarse la nutrición parenteral cuando la nutrición enteral no sea tolerada, que la estimación de los requerimientos debería ser por calorimetría indirecta. Bueno, esa dosis de proteína de 1,5 a 2 gramos kilo de peso día, y bueno, lo más precoz el inicio de la nutrición por vía enteral va a ser mejor. Está la guía de la ASPEN, a la Sociedad Americana, la de 2016, y después hay una nueva del 2021, que en realidad no tiene muchos cambios. De hecho, la de 2021 habla más del paciente crítico en general, y no tanto en subpoblaciones de pacientes críticos. Está pasando de lo que son los elementos traza en los micronutrientes, la glutamina. La glutamina es un componente normal de las proteínas, transporta nitrógeno entre células y órganos, y es un combustible metabólico. En el paciente quemado hay una gran pérdida de glutamina, es la gráfica que estaría en el centro, vendríamos a decir, es de los agrupaciones que más se pierde por el exudado de la herida térmica, y a mayor superficie corporal total quemada, mayor va a ser la pérdida de glutamina. Y hay ensayos clínicos y metaanálisis que han visto resultados a favor del uso de glutamina en los pacientes quemados, que es una población particular en este sentido, ¿no? Tanto en lo que es mortalidad, el aporte de glutamina en reducción de mortalidad en pacientes quemados, y en algunos ensayos clínicos se ha visto reducción de la incidencia de infecciones de bacterias, ¿no?
Es así que hasta 2018 las guías europeas de nutrición recomendaban, y lo siguen recomendando, pero ahora les voy a mostrar otra cosa, el aporte de las dosis adicionales de glutamina cuando la superficie corporal quemada es mayor al 20%, y por lo menos por 10-15 días, ¿no? Y de hecho van un poquito más allá, que excepto en los quemados, en los traumatizados, como vamos a ver, no debería administrarse glutamina entera. El tema es que en el 2022 sale el estudio Re-Energize, que es un estudio doble ciego, en pacientes con más de 20, más de 30 de superficie corporal total quemada, casi 600 y 700 pacientes en cada brazo, donde lo que se comparó fue el aporte de glutamina de las dosis que ven ahí versus un placebo que era un hidrato de carbono, maltodextrina creo que era. El outcome primario de este estudio fue el tiempo en alta vivo del hospital, y en realidad es un estudio con bastantes pacientes, y no vio diferencia en ambos grupos, ¿no? O sea, en pacientes quemados, sacando los otros ensayos clínicos, que es el más reciente, no vio diferencia en el aporte de glutamina. De todas formas, las guías de 2023 siguen recomendando el aporte de glutamina, como venían haciendo hasta el 2018, pero en letra bien chiquita, y seguramente a partir de los resultados de este estudio es que a futuro esto se va a tener que revisar. Las guías canadienses también van en este mismo sentido, de aportar glutamina en el paciente quemado crítico. Por otra parte, en cuanto al estatus de los micronutrientes antioxidantes, sí, hay un aumento de la excreción, tanto de la excreción urinaria como de la excreción a través de la superficie quemada, y también hay fuga capilar en el paciente. Y bueno, justamente todo eso se asocia a una disminución de la capacidad antioxidante y de la afectación de mecanismos de reparación tisular, ¿no? En esta gráfica lo que se ve son justamente cómo se pierde, sobre todo cobre, selenio y zinc. La vitamina D también, hay estados de deficiencia severa y de insuficiencia. Deficiencia severa son menos de 10 nanogramos mililitros, insuficiencia entre 10 y 29. Y en principio lo que podemos decir es que la deficiencia de vitamina D o la insuficiencia ya es un marcador pronóstico en los pacientes quemados, ¿no? Se asocia a mayores días de ventilación, mayores días de unidad de cuidados intensivos y mayor estadio hospitalario. Se ha visto que el aporte de estos micronutrientes se asocia a buenos resultados clínicos, ¿no? A reducción de la incidencia de neumonía, a la reducción de la estancia hospitalaria. Entonces se recomienda el aporte de esto. De hecho, en el SENACE, en los primeros días, por lo menos en las primeras semanas, la duración del tratamiento varía con la superficie corporal total quemada, pero en el SENACE se aporta una dosis de oligoelementos, zinc, selenio y cobre a los pacientes, a los grandes quemados, ¿no? Más de 20% de superficie o más de 10% que sea profundo. Así que nos tenemos que quedar con eso. Que hay ensayos y hay estudios que han mostrado que el aporte de glutamina, el aporte de cobre, el aporte de selenio y el aporte de zinc en los pacientes quemados críticos, en esta población de pacientes, se ha asociado a buenos resultados. La vitamina D y el aporte de calcio, sin embargo, no está establecido cuál sería la dosis. Los estudios que se han hecho se han hecho fuera del periodo crítico de la enfermedad. Entonces, por ahora no hay una recomendación clara. La vitamina C tendría un efecto protector endotelial, disminuye la hiperpermeabilidad capilar, mejora el flujo de la microcirculación, y se recomienda el aporte, una dosis 30 veces superior a la recomendada, que se ha visto a un menor uso de fluido, un menor aporte de fluido y un menor uso de vasopresores, ¿no? Y resultados como menor tiempo de estadía de requerimiento de ventilación mecánica. Y bueno, ya para ir terminando, en el paciente quemado crítico, hay estrategias que se pueden utilizar como moduladoras del hipercatabolismo y el hipermetabolismo. El propanolol, está el propanolol y la oxandrolona, voy a hablar solo del propanolol. Hay un aumento en el paciente quemado, hay un aumento de hasta más de 10 veces de los niveles de catecolaminas, donde justamente el betabloqueante, el propanolol, lo que reduciría sería el hipermetabolismo y la termogénesis. Hay
distintos ensayos clínicos. Bueno, tendría otros efectos también, disminución de la lipólisis periférica y aumentaría la eficiencia en la síntesis proteica. Hay varios metaanálisis, solo voy a citar este porque es el más reciente, con bastantes pacientes, 1800 pacientes, donde la utilización de propanolol se asoció a menor tiempo de preparación para el injerto en el paciente quemado y a una reducción del tiempo hospitalario, pero no hubo reducción en la mortalidad ni en la sepsis. Bueno, este es más o menos en suma para que tengan de las dosis recomendadas en estos pacientes. No sé, Willy, si hasta acá tenés. No. ¿Hay alguna duda hasta acá? Básicamente no son conceptos nuevos y no son conceptos distintos al resto de los pacientes. Si bien el paciente quemado tiene esa característica del alto catabolismo, del alto metabolismo que tiene y que nos obliga a tomar otras medidas en cuanto a lo que es la estrategia nutricional, pero sigue en líneas generales aportar de forma temprana y por vía enteral, siempre que sea posible, la nutrición, ¿no? Y bueno, el jeito de los micronutrientes es algo interesante y es algo particular de estos pacientes. 2 segunditos, voy a tomar un mate porque me ocupo. Bueno, pasando a lo que es la nutrición en el paciente séptico, sabemos que en la etapa, en la enfermedad crítica hay una movilización masiva de reservas, hay un aumento de aminoácidos hacia el pool de aminoácidos, hay un aumento en la generación de la gluconeogénesis, el cuerpo puede generar hasta el 50-75% de los requerimientos de hidratos de carbono, y es así que se vio que por lo menos en la etapa aguda del séptico, el gasto energético total en realidad no es superior al gasto energético reposo. Esa relación es igual a 1. Y eso es incluso más, el gasto en reposo es más bajo cuanto más severo es la enfermedad crítica. En esa grafiquita de más allá, que son los puntitos, se ve sepsis, que es lo más hacia la izquierda de la pantalla, y el gasto energético en reposo fue más bajo cuando esa sepsis fue acompañada de shock séptico. Eso refleja que mientras más severa es la enfermedad crítica, menor es el gasto energético en reposo. Sin embargo, a medida que va avanzando la enfermedad, ya hacia el final de la semana 1 y hacia el inicio de la semana 2, sí el gasto energético total supera al gasto energético en reposo. Una relación por encima de 1.7. Hay algunos autores que definen hipermetabolismo en base a esta relación de gasto energético total sobre gasto energético en reposo, mayor a 1.2, 1.3. ¿no? Y bueno, justamente es lo que trato de reflejar, lo que se intenta reflejar con esta gráfica. Vieron que a medida que avanza la enfermedad en tiempo de evolución, el gasto energético total se aleja de lo que vendría a ser la producción endógena energética y bueno, justamente ahí es donde se establece el riesgo de overfeeding en la primera semana y el riesgo de underfeeding a nivel de la segunda semana. Y eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta, que voy a intentar explicar ahora, para instalar la terapia nutricional en los pacientes sépticos, ¿no? Ya conocen al estudio EPANIC, y después el PEPANIC, que es en pacientes pediátricos. El EPANIC fue un ensayo clínico aleatorizado de 4.600 pacientes, poco más, pacientes clínicos adultos, donde se comparó 2 estrategias de nutrición enteral más parenteral suplementaria. Una de forma precoz, antes de las 48 horas, y una de forma tardía, después de la primera semana. Hubieron aproximadamente 20% de pacientes sépticos en cada brazo, y los resultados del estudio PANIC se dieron a favor de la nutrición parenteral tardía. Cuando se instaló la nutrición parenteral junto a la enteral de forma tardía, se asoció a una mayor chance de alta bioinmunidad, menores complicaciones infecciosas y una reducción de los días de la ventilación mecánica. El estudio PEPANIC, que también es en pacientes críticos pediátricos, también va en este sentido de resultados a favor de la nutrición parenteral tardía. Esta diapositiva es un poco más detallada desde la presentación que hice antes, que se las dejo. Bueno, entonces,
Cuando nos enfrentamos a estos resultados, nos tendríamos que preguntar, capaz que surgen dos preguntas, ¿no? ¿Por qué estos resultados a favor de la nutrición parenteral tardía? ¿Es por la ruta de la alimentación o fue por la dosis de nutrición que se dio, ¿no? Bueno, para intentar responder eso se pueden utilizar estos tres ensayos clínicos. El Caloris también es un ensayo clínico en pacientes críticos adultos, donde se comparó enteral versus parenteral precoz, iniciado antes de las 36 horas y por lo menos durante 5 días. Más o menos recibieron la misma cantidad de calorías y de proteínas, y en realidad no vieron diferencias en cuanto a lo que es instaurar una nutrición por vía enteral o parenteral. No vieron diferencias en la mortalidad ni en distintos outcomes secundarios. El Nutrirea 2 también comparó enteral versus parenteral en las primeras 24 horas en pacientes intubados, y por lo menos por más de 72 horas, y la nutrición enteral tampoco redujo la mortalidad y de hecho se asoció con mayores complicaciones digestivas. Y por último tenemos el Nutrirea 3, que salió este año, con 3.000 pacientes críticos, donde se compararon dos estrategias. Una nutrición temprana, baja en calorías, como ven ahí las dosis, 6 kilocalorías kilo día, y ese aporte de proteína 0,2 a 0,4, versus una nutrición que vendría a ser estándar. Y de hecho la restricción proteico-calórica temprana no disminuyó la mortalidad, pero sí se asoció a buenos resultados, ¿no? Entonces, no sería estos son los resultados, pero en realidad, capaz que los resultados del estudio PANIC y del estudio PPANIC podrían ser explicados no por la ruta de nutrición, sino por la dosis de nutrición, ¿no? ¿Y por qué la nutrición temprana falló en dar beneficio en los pacientes críticos y en los pacientes sépticos en general, ¿no? O en determinadas situaciones? Y eso es en realidad porque el catabolismo endógeno va a persistir mientras persista la enfermedad crítica, ¿no? Nosotros lo que vamos a tratar de hacer con la terapia nutricional es minimizarlo, pero mientras persista la enfermedad crítica, el catabolismo va a persistir. Por otro lado, también lo que se plantea es una supresión de la autofagia, con tanta dosis de calorías de forma inicial en la enfermedad crítica, ¿no? La autofagia en realidad es un proceso natural, es una defensa natural que tiene el organismo, donde bueno, aumenta su sustrato energético a costa de digerir proteínas mal plegadas. Hay lipofagia, en la sepsis se da algo particularmente que se llama mitofagia, se fagocita justamente mitocondrias defectuosas, y es un proceso que en realidad es beneficioso para el cuerpo, es un mecanismo de defensa. Y eso podría explicar estos malos resultados. Entonces, por eso es que la nutrición en el paciente séptico, siempre y cuando sea posible, debería instaurarse de forma progresiva, ¿no? Podría comenzar, como muestra en la gráfica, en torno a 15 kilocalorías kilo día durante la fase inicial, y asegurar un aporte óptimo bajo de proteínas, e irlo aumentando a medida que va aumentando el tiempo de evolución, ¿no? Ya aumentándolo a 25-30 en la etapa post-resucitación. Que obviamente que esto va a tener su consideración en aquellos pacientes en riesgo nutricional. ¿Por qué un aporte óptimo bajo de proteínas? Justamente porque se vio que en pacientes sépticos, en la etapa temprana, en el día 4, un aporte mayor a 1,2 gramos kilo de proteínas se asoció a mayor mortalidad. De todas formas, en la etapa precoz. Entonces, más allá de que el aporte de proteínas hay que tratar de hacerlo que sea superior a la adecuación calórica, proteica, mayor al 80%, inicialmente habría que empezar de forma más gradual. Entonces, considerar la nutrición enteral siempre debe ser posible, la parenteral suplementaria en caso de no lograr el target calórico, iniciarlo de forma temprana, estimar los requerimientos calóricos, la calorimetría indirecta es el gol estándar, la regla del pulgar es aplicable, 20-25 la primera semana, o menos incluso, en torno a 15, dado el riesgo de overfeeding, por todo eso
intenté explicar, no sé si quedó claro, y ya hacia la segunda semana, 25 o 30 kilocalorías kilo día por el riesgo de underfeed. Las guías de 2018 recomendaban esto, nutrición enteral temprana y progresiva, y considerarla parenteral en caso de que esté contraindicada. Las guías de 2023 van en el mismo sentido. Incrementarla según la tolerancia gastrointestinal. Las guías de 2016, las más recientes no tienen mucho cambio, pero también van en este sentido de iniciar la nutrición enteral en el paciente escéptico de forma precoz. Y valorarlo de acuerdo a la tolerancia. Ahora, siempre tenemos el tema de iniciar la nutrición en el paciente con requerimiento de vasopresor. Esta es una revisión bastante interesante, está en internet, se puede conseguir, sin entrar en muchos detalles, se las dejo acá para que lean. No hay una dosis fija de vasopresores, ni ningún tipo de vasopresor, donde uno diga a partir de esta dosis es que está contraindicada la nutrición enteral. Lo más importante en esto siempre es ver la tendencia de los vasopresores y siempre evaluar la tolerancia. Más allá de las dosis fijas, esto es lo más importante de la nutrición. La intolerancia de la nutrición enteral es justamente uno de los efectos adversos más vinculados con la utilización de vasopresores. Pasando a lo que es el micronutrientes y elementos traza, se vio que hasta en el 35% de los pacientes con shock séptico hay una deficiencia de tiamina. Sin embargo, el beneficio de aportar tiamina en los pacientes se ve solamente en aquellos que presentan la deficiencia. De todas formas, la monitorización de la tiamina no se hace de forma rutinaria y la administración de tiamina es algo relativamente inocuo. Pero se vio que en aquellos pacientes que tienen deficiencia de tiamina es donde el aporte de tiamina sí se asocia a mejores resultados clínicos, sobre todo a menor mortalidad. Es así que las guías canadienses de 2018 recomiendan justamente el aporte de tiamina en aquellos pacientes sépticos con deficiencia de tiamina. Por otro lado, los elementos traza como zinc y selenio en la sepsis están descendidos. La sepsis es un estado de deficiencia, como dice la diapositiva, y donde también hay redistribución de estos elementos, y esto lleva a un aumento del estrés oxidativo. Sin embargo, los distintos estudios clínicos en cuanto a estos elementos no han demostrado muchos beneficios en cuanto al aporte. Acá en este estudio donde se evaluó el aporte de selenio no vio beneficios en cuanto a la mortalidad. Tampoco se vio beneficios, o no son concluyentes los estudios en cuanto a lo que es el aporte de zinc, si se ha visto como un elemento pronóstico en la sepsis. A mayor niveles de zinc, mayor teoría de la enfermedad, peor pronóstico, mayor número de disfunciones. Y después tenemos la vitamina C. La vitamina C se había planteado inicialmente ese aporte de vitamina C en los pacientes sépticos, se vio por este estudio, que en realidad es un estudio Paul-Marik del año 2017, con pocos pacientes, y además es retrospectivo, donde se vio que el aporte con vitamina C, hidrocortisona y tiamina disminuía la dosis de vasopresores, el requerimiento de vasopresores, y disminuía la mortalidad. Y ya como ven ahí, es un estudio con pocos pacientes. Entonces, después se realizó este estudio, el Vitamins, es un ensayo clínico aleatorizado con 216 pacientes, donde se vio que el aporte justamente de vitamina C, hidrocortisona y tiamina no tuvo beneficios significativos sobre la sobrevida ni en los días libres de vasopresores. Un estudio con mayor nivel de evidencia que el inicial, que es un estudio bastante citado. Por otra parte, ya habíamos dicho que hay deficiencia de vitamina D en el paciente quemado y en el paciente séptico, y vendría más de la mano de que es un marcador pronóstico, pero los distintos metaanálisis no han visto beneficios en cuanto a lo que es el aporte de vitamina D en el paciente crítico, e incluso se asociaron a peores resultados, ¿no? Entonces no estaría recomendado. Por otra parte, la glutamina, a punto de partida del estudio Redox y del Metaplas, que ya lo habrán
hablado, en pacientes sépticos no parece tener beneficio, incluso ser bastante dañina. Y por otro lado, también la arginina, que está descendida en los pacientes sépticos, se asocia también a malos resultados. Entonces, hasta el 2016, y no hay cambio en las guías nuevas de la ASPEN, no se puede hacer una recomendación con esta evidencia en cuanto a lo que es la suplementación con selenio, zinc y antioxidantes en los pacientes sépticos. Por otra parte, el aporte de ácidos grasos, de los ácidos grasos omega 3, tiene poca evidencia para justificar la suplementación en pacientes sépticos o con shock séptico. Se ha visto algunos beneficios en los pacientes con distrés, pero bueno, en base sobre todo a este metaanálisis, que lo pongo acá para citar, sí se ha asociado el uso de emulsiones lipídicas a una reducción de las infecciones, entonces se podría priorizar el uso de estos ácidos grasos, de estas emulsiones ahorradoras de soja cuando se utilice nutrición parenteral en pacientes sépticos. Más allá de todo eso, si se acuerdan de las dietas inmunomoduladoras, habían 3 grandes pacientes que tenían beneficio. ¿Se acuerdan? Sí, ya Exacto. Entonces, con todo esto, el uso de estas fórmulas inmunomoduladoras no tendría beneficio en estos pacientes. Hasta acá, no sé si hay alguna duda. Willy, no sé si hay algo. No, ya saben todo eso, ya lo vimos. Los conceptos deben estar. Pasamos a la injuria renal. Quedan 2 temas, ¿no? Ser la mitad. O sea, la mitad. No, ya queda un poco menos. Uno podría tender a pensar que el paciente con injuria renal va a ser más hipercatabólico e hipermetabólico, y en realidad esto no es así. No quiere decir que los pacientes con injuria renal, el paciente crítico con injuria renal, no sea hipermetabólico, pero a modo de ejemplo, en este estudio se compararon pacientes sépticos con y sin injuria renal, y en realidad no hubo diferencias en el gasto energético en reposo en pacientes con sepsis y con injuria renal y sin injuria renal con sepsis, ¿no? Es lo que les decía, no quiere decir que estos pacientes no sean hipercatabólicos o hipermetabólicos. En este otro estudio se vio que el 62% de los pacientes sí eran hipermetabólicos, y sobre todo se asoció a aquellos pacientes jóvenes y a la dosis de vasopresor. O sea que el hipermetabolismo en los pacientes críticos con injuria renal viene dada sobre todo por la enfermedad subyacente y no por la injuria renal en sí. ¿Tá? El efecto de estos pacientes no pasa por acá. ¿Tá? 14% de estos pacientes, de hecho, se encontraron hipometabólicos. Vieron acá lo que yo les decía para definir el hipermetabolismo, y algunos que los definen así, como esa relación mayor a 1.2, 1.3. Este estudio va en el mismo sentido. Entonces, el hito de estos pacientes no viene por un mayor hipermetabolismo, solamente por tener una injuria renal en el contexto de la enfermedad crítica. ¿Cómo estimamos los requerimientos del paciente con injuria renal y sobre todo el paciente que se está sometiendo a diálisis? La calorimetría indirecta, que sigue siendo el gol estándar, en realidad podría tener algunos bemoles. Teóricamente podría llegar a subestimar el gasto energético reposo, sobre todo por la remoción del dióxido de carbono, que es lo que se aplica en la fórmula de Well modificada, vieron acá el consumo de CO2. Y además, con lo que es la estimación de los requerimientos calóricos del paciente, se podría pensar en lo que es el dialitrauma, que es ese gasto, ese aumento del metabolismo por activación inmunológica durante la diálisis. Sin embargo, hay varios estudios que no han encontrado cambios en el gasto energético reposo en el paciente con injuria renal, justamente por lo que son los nuevos aparatos de diálisis, ¿no? Por los filtros biocompatibles, por los dispositivos de calor, y ni que hablar que cuando el paciente está sedado, también en este contexto, se apagarían ciertos mecanismos compensatorios que impedirían el aumento de ese gasto energético en reposo.
Además de que el Mesías Trial lo que mostró fue en 10 pacientes críticos, en realidad es un estudio con pocos pacientes, pero no demostró que la reducción de CO2 sea clínicamente significativa como para alterar las mediciones realizadas por calorimetría indirecta. Entonces, la estimación de los requerimientos calóricos del paciente renal crítico debería seguirse haciendo por calorimetría indirecta. Las fórmulas predictivas en realidad no están no son precisas en el paciente con injuria renal, entonces habría que hacer una medición directa de forma lo más seriado posible. Eso es lo que dice la evidencia. Nosotros vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Además, en el paciente crítico, ya de por sí tiene un catabolismo aumentado, pero en el paciente con injuria renal, el aumento del catabolismo en la injuria renal también se asocia a esto, alteraciones de la homeostasis, como se ve ahí, disminución de la gluconeogénesis, disminución de la producción de eritropoyetina, acidosis metabólica, lo cual lleva a un aumento de la proteólisis, un aumento a una alteración, perdón, en la alteración en el transporte de los aminoácidos, un aumento de la degradación hepática, y además las terapias de reemplazo renal son una gran fuente de pérdida de estos productos nitrogenados. En este estudio se vio que en promedio 17% de los aminoácidos administrados se pierden por el ultrafiltrado, ¿no? Justamente la tirosina fue uno de los que más pérdidas presentó. Y por acá lo pongo, pero vieron que se pierde en torno a 10 gramos de aminoácido, y variando un poco más, un poco menos, de acuerdo a la técnica dialítica, ¿no? Entonces, es por acá una de las características del paciente, de las características nutricionales del paciente con injuria renal, ¿no? La gran pérdida de aminoácidos que tienen por las técnicas de soporte renal, ¿no? La mayoría de los estudios se hicieron con técnicas de reemplazo renal continuo, digo que no somos las que usamos acá más habitualmente, pero bueno, es donde más evidencia hay. Es así que se ha planteado clasificar el paciente renal de acuerdo en bajo, moderado o alto catabolismo, de acuerdo a la pérdida de nitrógeno, hasta 5% de nitrógeno de pérdida, de pérdida de nitrógeno ingerido por la dieta bajo catabolismo, con esas características que ven ahí, no voy a entrar mucho más en detalle, un moderado catabolismo entre 5 y 10, como ya definíamos el hipercatabolismo severo en el paciente crítico, y bueno, los pacientes ya con alto catabolismo, más de 10 gramos día de pérdida de nitrógeno, ya son pacientes con sepsis, pacientes con injuria renal, ¿no? Y los pacientes que requieren diálisis, ¿no? Estas pérdidas deberían ser incluidas en el cálculo total del balance nitrogenado. Ahora, ¿cómo calculamos el balance nitrogenado? No hay fórmulas validadas en la terapia de soporte renal. Lo que habría que hacer es calcular la carga total de nitrógeno por el aporte de la nutrición y después calcular las pérdidas de nitrógeno, ya sea por la orina residual, por el fluido efluente, que hay ahí en torno a 1 litro de hora de fluido, se pierden en torno a 1.5 gramos de nitrógeno, y en torno a 2 litros hora, alrededor de 2 gramos de nitrógeno por día, ¿tá? Depende del flujo del ultrafiltrado. Más 4 gramos de nitrógeno día de pérdidas insensibles, ¿tá? Que eso principalmente va por las heces. Aunque hay fórmulas, bueno, no hay una fórmula que uno diga que hay que usar acá para estimar el balance nitrogenado. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías? Que los pacientes en UCI, con injuria renal aguda hasta 2016, no hay grandes cambios en las guías actuales, por eso sigo poniendo estas últimas guías. En estos pacientes que reciban fórmulas enterales deben recibir fórmulas enterales estándar y a dosis estándar, con la misma cantidad de proteínas, ¿no? Que reciban más proteínas justamente por estas pérdidas, aquellos pacientes que están en diálisis, y que no deben restringirse las proteínas, y este es un concepto importante del paciente crítico con injuria renal aguda en diálisis, es que el aporte proteico no debe ajustarse a la diálisis, sino que la diálisis debe ajustarse al aporte proteico. Las guías de CADIGO, estas son las últimas, que llevan más de 10 años, pero van en este sentido.
Y vuelvo a recalcar lo mismo, evitar la restricción proteica con el objetivo de retrasar la terapia de soporte renal, ¿no? Y bueno, por los resultados del estudio REDOX y del estudio METAPLAS, las nuevas guías siguen recomendando lo mismo que ya lo venía haciendo en 2018, evitar en pacientes con falla hepática y falla renal, evitar los dipéptidos parenterales de glutamina, ¿no? No se sabe el rol exacto de la suplementación con micronutrientes en los pacientes con injuria renal. Sí hay un déficit bastante importante, están por debajo de lo normal, pero no hay estudios que avalen la suplementación de rutina en estos pacientes, ¿no? Aunque en la guía de 2023 dice que en los pacientes con terapia de reemplazo renal deberían administrarse diariamente micronutrientes, pero esta recomendación lo hace sobre todo por un reporte de caso, ¿vale? Que es lo que cita, es un reporte de caso de un paciente con deficiencia de cobre plasmático, que además era un paciente quemado crítico, y lo hace dentro de los pacientes con injuria renal. Entonces, esa recomendación en realidad, nivel de evidencia, bueno, no lo voy a juzgar, pero solamente esto. ¿Tá? Era un paciente quemado crítico con una alta superficie corporal total quemada, donde se vio niveles plasmáticos de cobre bajos, y eso se asoció a compromiso hemodinámico. Entonces, en base a esto, es que hacen esta recomendación. Y bueno, ya entramos en lo último, es abdomen abierto. No hay mucha actualización. Miren, porque seguro anda, o sea, anda circulando los teóricos del semestre pasado. Y en realidad, en este tema no hay mucha actualización. ¿Tá? Ya sabemos lo que es el abdomen abierto, no lo voy a alargar más en ese sentido. Ya sabemos que el paciente crítico es un paciente altamente, altamente catabólico, es hipercatabólico, pero acá en el paciente con abdomen abierto se da esta característica que es la pérdida de nitrógeno por el líquido, por el fluido abdominal que se ha estimado, que se puede perder hasta 2 gramos de nitrógeno por litro de fluido abdominal, ¿no? Sabiendo que 1 gramo de nitrógeno equivale a 6,25 gramos de proteína. Nos volvemos a hacer las mismas preguntas. ¿Cuándo, por dónde y cuánto? Lo que se recomienda es iniciar de forma temprana la nutrición por vía enteral en los pacientes con abdomen abierto, se ha asociado con beneficios, siempre de forma precoz y por vía enteral. Las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía también lo recomiendan tan pronto como sea posible. Se vieron resultados en distintos estudios, este es un estudio que lo pongo para citarlo nomás, en pacientes que recibieron nutrición enteral con abdomen abierto, ¿no? Nutrición enteral de forma, antes de las 36 horas, comparado con aquellos que la recibieron de forma tardía, beneficios, sobre todo en lo que es la tasa de infección, en la tasa de neumonía, y no vieron diferencias en la mortalidad. O sea, el abdomen abierto no contraindica la nutrición por vía enteral. ¿Tá? Temprano, nosotros habitualmente lo definimos como las primeras 24 48 horas. El inicio de la nutrición de forma temprana lo definimos en las primeras 24 48 horas. Pero en el paciente con abdomen abierto hay algunos estudios como este que incluso alargan lo que es el inicio de la nutrición enteral temprana hasta 4 días, ¿no? Y incluso el inicio de la nutrición por vía enteral de forma precoz o temprana, antes de los 4 días, ya no las primeras 24 48 horas, se asocia a buenos resultados en cuanto a lo que es cierre abdominal primario, menor tasa de fístula y menores gastos hospitalarios, ¿no? Entonces, algo a tener en cuenta es que la definición de lo que es precoz 24 48 horas puede llegar a variar, y el paciente con abdomen abierto es uno de los pacientes donde esa definición puede cambiar, ¿no? Sin embargo, hay pocos estudios, pero bueno, siempre la vía enteral va a ser la vía de elección, siempre que sea posible, de forma temprana.
esas salvedades que dije, bueno, con buenos beneficios. Sobre enteral o parenteral, en realidad la nutrición enteral es la que se asocia a buenos resultados. En este estudio, cuando se comparó en pacientes con abdomen abierto, se vio que en aquellos pacientes con abdomen abierto, sin injuria intestinal, se asoció la nutrición enteral a mayor cierre de la fascia, de forma más tardía, pero mayor cierre de la fascia, aunque con mayor número de complicaciones, ¿no? Pero con menos mortalidad en el grupo enteral. Cuando se comparó en este estudio aquellos pacientes con injuria intestinal versus sin injuria intestinal, se vio que en aquellos con injuria intestinal hubo una menor incidencia en el cierre de las fascias con la nutrición enteral comparado con aquellos, perdón, con injuria intestinal comparado con aquellos sin injuria intestinal, con una mayor tasa de complicaciones, ¿no? Entonces, de todas formas, esto apunta a que la nutrición enteral en el abdomen abierto es factible, y que los beneficios vendrían sobre todo, por lo menos a nivel de la evidencia, en aquellos que no tienen injuria intestinal. Lo cual no quiere decir que la injuria intestinal sea también una contraindicación para el inicio de la nutrición por vía enteral, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta estrategias, en llegado el caso de que no sea posible lograr la tolerancia de la nutrición enteral, y bueno, y eventualmente utilizar la nutrición parenteral, ¿no? Pero bueno, el uso secuencial de prokinéticos, con poca tasa de eventos adversos, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Siempre que la nutrición parenteral esté indicada, si está bien indicada, va a tener buenos beneficios, ¿está? No voy a entrar en muchos más detalles de esto. Esto sí es un estudio relativamente nuevo del 2020, donde se comparó en pacientes con abdomen abierto, nutrición enteral versus nutrición parenteral, y lo que se vieron fueron resultados a favor de la nutrición enteral, menor mortalidad, menor número de complicaciones abdominales, aunque sí una mayor estadía hospitalaria y una mayor incidencia de neumonía. Pero bueno, de nuevo resultados a favor de la nutrición enteral en el paciente con abdomen abierto. Lo que recomendaban las guías de la Federación de la Sociedad Mundial de Cirugía es retrasar la nutrición enteral en caso de discontinuidad, ni que hablar del tracto gastrointestinal o de fístula de alto gasto, o bueno, en caso de que haya obstrucción intestinal, ¿no? Y que en el paciente con abdomen abierto también hay que tener en cuenta de que la nutrición por vía oral no está contraindicada. Viene más o menos, eso es lo que más o menos he intentado tratar de explicar. Entonces, siempre que sea posible, en el paciente con abdomen abierto hay que intentar optimizar la nutrición enteral. Hay beneficios demostrados, pero los beneficios demostrados son más que nada para aquellos con pacientes sin injuria intestinal, ¿no? Y siempre, bueno, está bueno hablarlo con el cirujano, que es el que entró, vio que cómo está todo dentro de la panza y nos va a poder dar una idea sobre todo de cómo seguir esta estrategia nutricional. ¿Cuánto? No hay muchos cambios acá en cuanto a la estimación de los requerimientos calóricos y a la cantidad de los requerimientos calóricos. Lo que sí es que lo que se recomendaba, por lo menos hasta 2016, es adicionar proteínas justamente por esta alta pérdida de nitrógeno que se da por el fluido abdominal, que se estima que sean hasta 2 gramos de nitrógeno por litro de fluido abdominal, ¿no? E incluso se ha visto que se puede llegar a perder hasta más cantidad, hasta el doble, independientemente del tipo de herida. Entonces, la penúltima diapositiva, pues la última diapositiva dice gracias. Hay pocos estudios, lo que hay que tener en cuenta es que la nutrición por vía enteral en el paciente con abdomen abierto no está contraindicada, que hay que iniciarla de forma, que sobre todo cuando no hay daño de visera hueca, hay que tratar de iniciarla de forma precoz. Precoz acá puede cambiar el tiempo de evolución. Y bueno, y el resto de la estimación de los requerimientos calóricos y la cantidad es similar al resto de los pacientes clínicos.